La espectacular y emocionante victoria de Jim Walmsley adelantando en los últimos kilómetros a Cristian Minoggio. El sorprendente podio masculino con el pastor italiano en segunda posición y con el polaco Andrzej Witek tercero. La victoria de Jolien Chepengeno, la primera de una atleta keniana en el UTMB. Ojo que vienen los africanos. La quinta posición de Sara Alonso, la polémica de la barrera del tren, la actuación de los españoles. Esto es Historias del Trail y os las contamos desde Chamonix en este especial OCC del Hoka Ultra Trail du Mont Blanc. Bienvenidos a la mítica Cegama Izcorri. Esto es la Transvulcania, una de las carreras más bonitas del mundo. Cuidado que Kilian no quiere soltar a Patrick en la bajada. Increíble lo que estamos viendo. Y Curry the Water ganan a Trans Gran Canaria quedando quinta de la general. Es el mejor de la historia, 11 victorias en Cegama. Esto que acabamos de ver, señoras y señores, es Historia del Trail. Hola, ¿qué tal? Desde Chamonix. Esto es la semana grande del trail, esto es el epicentro del trail running mundial. Esto está lleno de gente, está lleno de corredores, de élites, de marcas, todo el mundo haciendo la presentación de sus productos aquí. Y qué mejor sitio que aquí en Chamonix para empezar este podcast. Hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo, pero no me atrevía, a veces un poquito por vergüenza, un poquito por falta de tiempo. No sé realmente si podré hacerlo muy regular o no, pero sí que en todo caso me apetecía contactar con vosotros de una manera diferente, contar las carreras desde mi punto de vista y espero que os pueda gustar. Hoy es viernes por la mañana, ya ha arrancado la CCC, momentos un poquito tranquilos hasta que a las 5:45 de la tarde arranque el Ultra Trail del Mont Blanc, la gran cita de este fin de semana. Ayer jueves estuve siguiendo la OCC desde primera hora, desde la salida en Orsiers, que como sabéis se retrasó 2 horas. De hecho, este ha sido un poquito el tema de la previa, el cambio de recorrido, la meteo. Cuando llegamos aquí a Chamonix ya desde el lunes, el martes nos decían que probablemente haría muy mal tiempo, se barajaba incluso nieve en las cotas altas, se empezó a barajar 2 o 3 posibles circuitos y al final se fue con un cambio que lo que hacía era recortar un poquito lo que es el desnivel positivo, pero aumentar los kilómetros. Básicamente se hacía la primera parte normal de la OCC y luego se conectaba con el recorrido de la MCC, que por cierto corrí el lunes y que por tanto me conocía bien. Para mí el gran cambio era que sobre todo en la parte final se quitaba la subida y la bajada a la Flégère y se acababa con prácticamente 10 kilómetros planos y muy rápidos. ¿Esto qué hacía? Sobre todo favorecía a los corredores más rápidos porque se eliminaba una subida y una bajada en la que muchas veces hemos visto remontadas que han sido claves en la carrera. Por ejemplo, recordamos pues Antonio Martínez o el propio Manu Merillas. Y por lo tanto, lo que hacía era que corredores como Jim Walmsley, que ya eran los grandes favoritos, pues fueran ya favoritos de manera absoluta, y favorecía también para mí a corredoras más rápidas y quizá menos técnicas como Jolien Chepengeno o Miao Yao. Para mí los grandes favoritos, lo dije en la previa de UTMB en Mundo Deportivo, el medio para el que estoy trabajando aquí en Chamonix, para mí los grandes favoritos eran Jim Walmsley. Esto aquí tampoco me voy a colgar muchas medallas, aunque le fue de pelos, luego os lo comento un poquito más. Y yo pensaba que Miao Yao iba a ganar, la ganadora de 2024. Yo pensaba que Jolien Chepengeno quizás se le haría larga la distancia, que igual con la previsión del mal tiempo pues le podía afectar. Al final, victoria de la keniana, y también me gustaría analizar con vosotros y saber qué pensáis, pero yo creo que esto va a marcar un antes y un después en el trail mundial y sobre todo aquí en UTMB en Chamonix. Al final, como visteis y seguisteis el UTMB Live, el tiempo ni mucho menos la meteo fue tan mala como se esperaba, incluso hay gente que no entiende que se hiciera el cambio. Ya os digo yo que a principios de semana pues la previsión era malísima, incluso fue un día en el que hubo mucha humedad, un poquito de lluvia eso sí, pero mucha humedad y muchos corredores y corredoras sufrieron de deshidratación. En cuanto a la carrera masculina, Jim Walmsley salió a por todas. Jim Walmsley, que ya sabéis que ha tenido problemas físicos después de ganar en Chianti Ultra Trail ante Kilian Jornet, ha tenido problemas físicos y no pudo correr
la Western States, salió desde el minuto 1 enchufadísimo, lideró la carrera y parecía que iba hacia una victoria incontestable. Sin embargo, pudimos ver que a mitad de la carrera empezaba a mirar un poquito hacia atrás, que no se le veía tan confiado, iba cediendo terreno y por detrás los corredores iban a la caza. Lo que no nos esperábamos nadie, y eso que yo lo conozco, pero lo que no nos esperábamos nadie era que lo adelantaran y sobre todo quién lo adelantó, porque pudimos ver en el avituallamiento del kilómetro 50 en Argentière cómo Cristian Minotto, que es un corredor de 41 años, que vive en Canovio, en el Piemonte, cerca de la frontera con Suiza, le adelantaba. Es un corredor muy peculiar. Hace años que lo conozco de las Skyrunner World Series. Un corredor que además es muy, muy técnico, que viene de ganar carreras como Royal Gran Paradiso, que ha sido 2 veces campeón de Europa de Skyrunning, una de ellas, por cierto, delante de Manu Merillas, con lo cual ya os dice el nivel técnico que tiene. Y Cristian Minotto fue quien le adelantó, además un Cristian con el que tuve la oportunidad de chapurrear en italiano antes de la carrera, porque ya os digo que nos une una buena relación. Es un tío muy amable, muy simpático, pero un poco tímido porque no se maneja bien con los idiomas. De hecho, la intrahistoria que hay detrás de él es que es pastor. Combina el correr con el pastoreo allí en su pueblo, en Canovio, como os decía. Y me explicaba que para él su gran objetivo es el Mundial de Canfranc, y en esto también entraremos, pero que además está muy contento porque ha visto que la ultra es muy técnica y que le favorece, y la verdad es que yo no esperaba que fuera quien le mojara la oreja a Jim Walmsley. De hecho, le adelantó a falta de 10 kilómetros y aquí en la sala de prensa la gente alucinó. Empezaron a buscar como locos información de Cristian Minotto. Yo ya os digo, entre que lo conocía y que, por ejemplo, lo había buscado cuando hice la retransmisión de Cegama, pues tenía bastantes datos, pero realmente no os voy a mentir, en mi vida hubiera pensado que estuviera tan cerca de ganar. De hecho, pues aquí en Chamonix, ya os digo, se empezaron, entre comillas, a resignar a que fuera el ganador. Todo estaba preparado para recibir con gran fanfarria a Jim Walmsley, ¿no? Corredor del equipo Hoka, que es el patrocinador principal, y no me malinterpretéis, no es que haya intereses, pero bueno, ganador del UTMB 2023, corredor mediático norteamericano, ¿no? Muchos medios aquí norteamericanos siguiendo las carreras, como los amigos Dylan Bowman, también están amigos de Iron Far. Y bueno, pues todo estaba preparado para ganar a Jim. Le adelanta a Cristian Minotto hasta los últimos kilómetros. No sabemos qué pasa y vemos cómo Jim Walmsley, increíble para mí, increíble porque parecía tocado y hundido, se rehace con esa zancada, ¿no? Muchos lo habéis comentado. ¿Qué zancada tiene? Es increíble, ¿eh? Cómo corre, qué facilidad, qué plasticidad tiene Jim y cómo le adelanta prácticamente a falta de 2 kilómetros de la meta de Chamonix y acaba ganando con 20 segundos apenas de ventaja Jim. Aquí varias reflexiones os quiero hacer y me gustaría saber también vuestra opinión. Yo creo que si llega a ser el recorrido normal y se acaba con bajada en la Flèche, yo creo que Jim no lo hubiera recortado a Cristian Minotto. Es muy rápido Cristian en la bajada. Es verdad que ya iba fundido al final, lo pudimos ver en cómo le adelantó Jim, pero también es un corredor que baja muy fácil, muy técnico. Me recuerda en ese sentido, por ejemplo, a gente como Zaita y Malek, que son así pequeñitos, delgados y que bajan con facilidad. Y yo creo que Jim no le hubiera recortado esos 2 minutos que llegó a tener Cristian Minotto. Y también al final 5 horas 00:35 para 61 kilómetros, ritmo de 12,1 kilómetros hora al final para Jim Walmsley y Cristian Minotto. Una barbaridad, ¿eh? De hecho, otra de las cosas que me comentaban todos los corredores cuando llegaban a la línea de meta, que llegaban la mayoría totalmente exhaustos, era lo rápido que se había corrido, lo rápido que se está corriendo cada vez más. Por ejemplo, hablamos con Joaquín López y me decía, claro, esto no tiene nada que ver con UTMB, el corredor ecuatoriano, que el año pasado fue tercero en UTMB. Me decía, claro, es que esto no tiene nada que ver, es ir con el gancho, imaginaos, el gancho 60 kilómetros, pero esto es lo que me dijo Joaquín López. Y bueno, esta reflexión, ¿no?, de cómo las carreras cada vez se corren más rápido,
ya una OCC de 57-61 kilómetros ya se considera una carrera corta en la que tienes que correr a fondo desde el minuto 1 y eso para los que corremos, ¿no? Pues ponerlo en perspectiva, 12,1 kilómetros hora a menos de 5 minutos el kilómetro en una prueba en el que no lo olvidemos había 3.400 metros de desnivel positivo. Una barbaridad, yo creo que es una tendencia cada vez más en nuestro deporte, cada vez se corre más rápido, cada vez se tiene que ir más rápido en los habituallamientos. Una salvedad que quizás no sabéis o no os disteis cuenta, pero en la OCC no hay habituallamiento externo, con lo cual los corredores tienen que habituallarse ellos mismos. Es otro debate que me gustaría abrir otro día, es si los corredores tienen que tener habituallamiento externo o no. Yo creo que cada vez se va más hacia que haya más gente ayudando a los corredores y quizás aquí, ya os lo adelanto, en una rueda de prensa que hicieron ayer jueves, se planteó que quizás lo que hay que ir es al contrario, hacia que no haya habituallamientos para los corredores de élite. Y bueno, ya veremos, pero estamos viendo que en el caso, por ejemplo, de Christian Minotto y de Jim Walmsley, la victoria fue por apenas 20 segundos y que, claro, al final 5 o 10 segundos en cada avituallamiento empiezan a ser claves. Un último apunte sobre Jim, cuando cruzó la meta realmente lo celebró con mucha rabia, con mucha alegría. Fue curioso porque expresó muchas más emociones que el año en el que finalmente ganó Ultra Trail de Mont Blanc. Ese año a mí me sorprendió porque estaba totalmente calmado, ¿no? No sé si era agotamiento, no sé si era incluso un poco de alivio, ¿no? Después de haberse sacado de encima la losa de no poder ganar UTMB, pero sí que aquí ayer en la OCC cruzó, gritó con rabia, ¿no? Y nada, apenas 20 segundos después entró Christian Minotto. Otro apunte que os quería hacer es lo sorprendente del podio, ¿no? Al final los especialistas o los periodistas nos llenamos la boca a veces con los corredores más conocidos, ¿no? Y luego el podio pues fue Jim, Christian Minotto y el tercero fue Andrzej Witek, un corredor muy fuerte, polaco, al que yo conocí en Tenerife Blue Trail. Él ganó la carrera de 73 kilómetros en Tenerife, un corredor que tiene 2 horas 18 en maratón. Esa es otra de las tendencias que estamos viendo cada vez más en nuestro deporte, corredores de trail pero que cada vez son más rápidos, que entrenan más en asfalto. Hoy en día es imprescindible ser rápido, sea la distancia que sea, también incluso en UTMB de 170 kilómetros. Y quizá lo más sorprendente de Andrzej Witek fue que explicó al final de la carrera que esta semana para él había sido una semana normal de entreno, que no había hecho el típico tapering o descansar un poquito los días anteriores, porque realmente su objetivo era el Mundial de Canfranc. Y aún así fue capaz de acabar en tercera posición. Respecto a esto también, otro apunte. Muchos corredores he visto aquí en Chamonix que estaban aquí, pero que están preparando el Mundial de finales de septiembre que tendrá lugar en España. Por ejemplo, el propio Joaquín López o Raúl Butachi, el corredor rumano afincado en Tornabous, en Lleida, que yo le preguntaba, digo, Raúl, ¿qué haces en esta distancia, no tan corta para ti? Y me decía, no, es que estoy preparando el Mundial de Canfranc, a ver si es un buen entreno. Luego tenemos, por ejemplo, gente como Mireia Pons, que estaba en principio apuntada, ¿no?, en la lista de favoritas y no ha ido, o Jasmine Lauder, la corredora canadiense, que aún así llegó en 9ª posición. Un Mundial de Canfranc que se apunta como una de las grandes citas de la temporada, después, obviamente, de este Hoka Ultra Trail del Mont Blanc, y que será muy interesante de seguir. Por cierto, sobre el Mundial de Canfranc, que mucha gente me pregunta si estaré o no, un pequeño apunte personal. En principio no estaré en el Mundial de Canfranc. Por un lado tengo la retransmisión de la Gorbella-Suzien, una carrera que me encanta. Por el otro, tampoco me han dicho a mí para hacer la retransmisión del Mundial. Ahí estará el amigo Jaime González, que seguro que lo hará genial y al que le deseo mucha suerte. Y ahí sí que un apunte también, realmente ha habido muy poca ayuda por parte de la organización a los medios, no sé si solo españoles o también a los internacionales, pero sí que es verdad que choca un poco que no haya ni un mínimo alojamiento, ni un poco de comidas para poder seguir este mundial, que espero que se comunique bien, porque ya os digo que a nivel de participación y de competición yo creo que va a ser espectacular.
Lo seguiremos cuando pueda, porque a veces cuando estás con el live estás muy metido en ello. Obviamente lo seguiré porque va a ser súper interesante, pero en principio no estaré en Canfranc. Volvemos por eso a Chamonix, que eso será a finales de septiembre. Volvemos a Chamonix, acabamos la parte masculina con los resultados de los españoles. La octava posición de Antonio Martínez. Un Antonio Martínez que obviamente pues viene de hacer 2 podios aquí, ha sido segundo y tercero, que llegaba un poquito decepcionado a la línea de meta. Yo creo que realmente a él, que es un corredor que sabe gestionar muy bien las carreras, que lo hemos visto ganar muchas posiciones siempre en esta bajada final, el recorrido no le favorecía, era un recorrido más rápido y bueno, entiendo su decepción, pero bueno, hay que poner en perspectiva pues que otra vez volvió a dar la cara, otra vez volvió a estar en el top 10, es un corredor muy fiable, que rara vez falla y bueno, yo creo que evidentemente entiendo la decepción, porque si quieres estar delante tienes que ser ambicioso, pero ponerlo en perspectiva, cada vez hay más nivel, el recorrido no le favorecía y para mí la octava posición de Antonio Martínez es muy buena, hay que destacarla, hay que valorarla bien. Supongo que con los días él lo valorará un poquito más, pero bueno, gran Antonio Martínez, siempre dando la cara. Sorpresa de Claudio Díaz Castán, un corredor que realmente yo no conocía mucho y que fue 12º. También ha pasado muy desapercibida la 13ª posición de Samuel Ponce, el corredor andorrano. Y dentro de este top 20 tenemos a Dimas Pereira, que acabó en 17ª posición. Muy cerquita, detrás de él entraron Marcos Ramos y Genís Porqueras. Buen resultado también de los corredores de ASICS ahí en estas posiciones de cabeza de una OCC en la que cada vez hay más nivel y que realmente estar en el top 20 de esta carrera pues es estar en el top 20 mundial. Y tampoco me quería dejar a los corredores latinoamericanos, porque ya me imagino que este podcast se va a seguir un poquito también en Latinoamérica. Y gran actuación de Joaco Narváez, el corredor argentino, 16º. Un Joaco Narváez que estaba muy contento en la línea de llegada. Y también destacar, a este sí que no lo tenía situado, al chileno Nicolás Ignacio Benavides, que es jovencito, tiene 27 años y acabó en la posición número 20. Un poquito la sensación con los corredores latinoamericanos es que cada vez están saliendo más a competir en Europa, que normalmente están en esta posición entre la 10 y la 20 y que nada, les falta un pequeño pasito para estar un poquito más adelante y entrar en este top 10, pero en todo caso destacar la actuación tanto de Joaquín Narváez como de Nicolás Ignacio Benavides. Y saltamos ahora a la carrera femenina de esta OCC del Hoka Ultra Trail de Montblanc. Como os comentábamos, el cambio de circuito favorecía a corredoras como Joylin Chepengeno, la corredora keniana del Milimani Runners, que ahora corre con los colores de Salomon, y a Miao Yao, la ganadora de 2024, una corredora muy rápida también. Quizá a quien perjudicaba más era a corredoras como Judith Wider o Mont Matisse, más técnicas, las corredoras suizas. Yo creo que también favorecía un poquito a Sara Alonso. Ahora entraremos en lo de Sara, pero antes comentar la victoria de Joylin Chepengeno. Yo, como os explicaba en la entradita, para mí, yo pensaba que la distancia se le podía hacer larga a Joylin y que quizá con peor clima, ¿no? Con más frío, con más barro se le iba a complicar, pero realmente dio toda una exhibición la corredora keniana. Miao Yao en algún momento llegó a conectar con ella, pero finalmente la keniana tiró de velocidad y se acabó imponiendo en 5 horas 34. Es una victoria que quiero analizar un poquito. Es una victoria que para mí tiene lecturas que van más allá. Nunca hasta ahora en la historia de Ultra Trail du Mont Blanc, en una carrera, además de las UTMB World Series, las finales de las UTMB World Series, como sabéis, la OCC o la CCC y el UTMB son las finales de las UTMB World Series, nunca había habido una victoria keniana. Hace tiempo que se habla del desembarco de los corredores kenianos en el trail, un desembarco que inició el amigo Octavio Pérez hace ya 4 o 5 años.
en Transgran Canaria, lo recuerdo bien, que estuvimos hablando. Ya ha habido varias victorias de corredores kenianos en carreras importantes. Ya están dominando todas las Golden Trail World Series. Prácticamente el único que les planta cara es el Oisin El-Achawi. En chicas todavía hay corredoras como Malenosa o Sara Alonso que pueden ganar carreras, pero ya están dominando todo lo que es la distancia sub 40, submaratón. Y para mí la victoria de Jolin Chepengeno, no olvidemos que el ganador de esta carrera se lleva 13.000 euros, el segundo son 7.500, hay mucho dinero en premios económicos y para mí abre la puerta al desembarco de corredores kenianos aquí en Chamonix. De hecho, ya os anticipo, me juego lo que queráis, que el año que viene en la línea de salida de la OCC va a haber un gran número de corredores kenianos y también me jugaría un poquito un dedo de la mano, solo uno, a que habrá más de un corredor keniano y keniana en el podio. Cuidado con esto, porque el siguiente paso es la CCC, son los 100 kilómetros. Y ya sé que muchos cuando hablo con vosotros me diréis, ya, pero bueno, no están preparados muscularmente para tanta distancia. Cuidado con esto, porque también lo decíamos en carreras de 40 en el trail, al final solo rendían en Sierzinal, pero a la que se pongan, al final la CCC es una carrera que se está corriendo en 10 horas, se está ganando en 10 horas, es decir, son el doble de esfuerzo que la OCC. Sí que es verdad, pues que les falta un poquito aprender lo que es la nutrición, la gestión del material, la gestión del frío, pero bueno, estábamos viendo pues que cada vez lo han aprendido más y yo creo que en 2-3 años también veremos a algún africano asaltar o africana asaltar la CCC y sus 100 kilómetros. Sí que es verdad que para UTMB todavía falta mucho porque allí hay un componente ya más incluso psicológico, gestión de la noche, mucha más gestión de material, de la alimentación, y ahí sí que lo veo muy lejano todavía, pero para la OCC es inminente y yo creo que para la CCC no vamos a tardar muchos años, igual los diría 3-4, en ver un corredor keniano o keniana intentar asaltar el podio o incluso ganar la carrera. Y ahí me gustaría saber un poquito también vuestra opinión. Me gustaría que este podcast no fuera solo yo hablando. La idea también es tener invitados e invitadas, pero también muchas veces lo que me gustaría era plantear estos debates desde mi punto de vista y que vosotros participéis y me deis vuestra opinión. Volviendo a la OCC de este año, quinta posición de Sara Alonso, con una polémica incluida, siendo Sara... Lo raro sería que no pasara algo, porque realmente es una corredora a la que le pasan todo tipo de cosas. Ya sabéis que hace poco más de un mes la pilló una vaca, me río porque realmente no hace gracia, pero luego ha quedado una anécdota divertida. Incluso ella entró en meta haciendo el gesto de la vaca, otra marca de la casa, ¿no? De Sara Alonso. Pero esta vez lo que pasó es que se quedó atrapada junto a Judith Wider en un paso a nivel. Se cerraron las barreras, pasó el tren, ya habían pasado las primeras clasificadas. Ella se tuvo que esperar a que pasara el tren, algo nunca visto. Y un poquito ahí la polémica saltó porque cuando todavía no se habían levantado las barreras, ella fue presa un poquito de los nervios, ¿no? O de las ansias y pasó por debajo. Bueno, al final no ha quedado en nada, desde la organización en ningún momento se planteó sancionar ni nada. Sí que es verdad que es algo que quizá o se tendría que haber evitado o se tendría que haber avisado a los corredores, pero bueno, yo creo que si no está escrito en el reglamento, obviamente no se puede sancionar. Y también un poquito la reflexión que hago aquí es que el deporte todavía es muy joven. Es un deporte que se disputa en el medio natural y que hay muchas situaciones pues que no están previstas realmente. Yo creo que en los próximos años lo que vamos a ver a medida que se profesionalice el deporte es que los reglamentos van a ser mucho más estrictos o van a recoger todo este tipo de cosas. Pensad que estamos en muchos aspectos en la misma situación que estaba el fútbol en 1930 o 1950 o el ciclismo en los años 70-80. Es un deporte que todavía le queda mucho por evolucionar, que está creciendo muy rápido y que ya os digo, os anticipo, pues que a medida que haya más intereses y dinero en juego, las carreras
y los circuitos van a tener reglamentos mucho más específicos, van a regular mucho más lo que se puede y no se puede hacer. Pero bueno, en todo caso, pues ahí quedó, entre comillas, esta anécdota del paso a nivel de Sara Alonso. Gran quinta posición de la Donostiarra, que llegaba a meta absolutamente agotada. Lo primero que me comentó fue que estaba muy orgullosa de ella misma, que había sabido sufrir y que, bueno, yo creo que al final quedar quinta detrás de Jolien Chepengeno, Miao Yao, Judith Wider y Maud Matisse, pues es la posición lógica detrás de quizá 4 de las mejores corredoras del mundo en esta distancia, ¿no? Es lo lógico. Es verdad que ella dice que el tema de lo de la vaca le impidió preparar bien la carrera o como le hubiera gustado, pero bueno, una quinta posición, repite top 5, yo creo que Sara Alonso, pues eso, ¿no? Se ha sentado en este pequeño segundo escalón del trail mundial detrás de las grandes, ¿no? Y en el momento que fallen ellas, pues está ahí. O incluso que prepare un poquito mejor las carreras, o incluso que ellas van a ir, muchas de ellas, porque ya Judith Wider y Maud Matisse, que llegó bastante tocada, por cierto, ya tienen cierta edad. Sara aún tiene margen de crecimiento y no tengo duda que Sara va a ser una top 3 mundial en pocos añitos, incluso estando ellas, ¿eh? Gran quinta posición de Sara Alonso y atención también a la actuación de las españolas, 3 corredoras en el top 10. También otra vez repitiendo top 10, hay que ponerlo en valor. Tanto Rosa Lara, que quedó séptima, que llegó diciendo que no podía más, pero que también hizo un carrerón, séptima, y por detrás de ella entraba Ikram Rarsala, que, bueno, un poquito decepcionada porque es verdad que este año había preparado muy bien la OCC, que ha estado entrenando mucho en asfalto, haciendo maratón, media maratón, que estaba muy rápida, que el circuito quizá era de las corredoras a las que más le beneficiaba. Y bueno, un poquito de decepción, y nos comentaba que quizá había cosas a mejorar, pero que bueno, que al final las otras habían corrido más y nada que decir. Yo soy un tío bastante positivo, siempre lo miro por el lado positivo. Yo creo que al final, otra vez las 3 en el top 10, gran actuación de las españolas y sobre todo fiables, ¿no? Después del año pasado, cada vez se corre más, vuelven a estar las 3 dentro del top 10. Y por último, quería cerrar esta primera edición de Historias del Trail con un poquito de datos de lo que ha sido el top 10 masculino y femenino de la OCC para poner un poquito en perspectiva la actuación de los españoles. Hay 4 corredores españoles y corredoras en el top 10, el primer país en representación, obviamente sumando chicos y chicas. El segundo es Estados Unidos, el tercero Canadá con 3, 4 España, 3 Estados Unidos, 3 Canadá, 2 de Italia, 2 de Suiza, 1 de Kenia, Polonia, China, Suecia, Noruega y Gran Bretaña. Un poquito para poner en perspectiva la gran actuación de los corredores españoles. Yo creo que todavía es una nación que es muy fuerte en cuanto a distancias más cortas. Creo que va a ser mucho menos en cuanto a distancias largas. Ahí cada vez hay menos corredores que son capaces de estar en el top 5, top 10 o incluso ganar carreras. Lo veremos en la CCC UTMB. Y en cuanto a marcas también, ojo al análisis, pero 5 corredores de Hoka, 4 de ASICS, 2 de Salomon, incluyendo a Jolien Chepengeno, que es de Millimani Runners, pero corre con los colores de Salomon. 1 de Kailas Fuga, Adidas T-Rex, Scarpa, Homa Trail, On Running, Compressport, Arc'teryx y 2 corredores sin patrocinador. No sé qué os dice a vosotros esto. A mí me dice que eso, que España todavía sigue siendo un país con mucha representación y con mucha potencia en el trail mundial y obviamente el dominio de equipos como Hoka y ASICS en estas distancias cortas. Quizás sorprendente que solo haya uno de Adidas T-Rex, aunque yo creo que Adidas tiene muy buenos corredores, sobre todo en la CCC y en el UTMB. Lo veremos. Intentaré hacer también resumen del UTMB. Yo ahora ya me voy hacia Chamonix. Vamos a seguir la salida del UTMB, a estar toda la noche siguiendo y ver qué pasa mañana. Para mí, lo digo ahora, me mojo un poquito. Mis favoritos son Tom Evans y John Albon. Y creo que ahí Tom Evans tiene un poquito más de ventaja sobre John. Veremos qué pasa. Y en chicas, obviamente, la apuesta fácil es Courtney Dauwalter,
que vuelve después de no correr el año pasado, 3 victorias aquí, pero yo creo que este año Ruth Croft puede dar la sorpresa. Veremos, va a ser súper interesante, espero compartirlo con vosotros, espero también que os haya gustado este primer capítulo del podcast, ojalá lo escuchéis, ojalá me dejéis feedback y a ver si me animáis un poquito a continuar, porque ya os digo que me ha costado bastante lanzarme a la aventura, pero bueno, siempre es bonito hablar de trail, siempre es bonito analizar este deporte y contar su historia. Esto es Historias del Trail, espero que os haya gustado desde Chamonix. Un abrazo muy fuerte. Bienvenidos a la mítica Cegama Izcorri. Esto es la Transvulcania, una de las carreras más bonitas del mundo. Cuidado que Kilian no quiere soltar a Patrick en la bajada. Increíble lo que estamos viendo. Y Curry The Water ganan a Transgran Canaria quedando quinta de la general. Es el mejor de la historia, 11 victorias en Cegama. Esto que acabamos de ver, señoras y señores, es historia del trail.